pues lo que tenga para nosotros el día de hoy, que sea de bendición para nuestras vidas. Ese es el tiempo tuyo, Víctor. Adelante. Gracias, Jaime. Gracias, muy amable. De verdad que cuando yo escucho que hay hombres reunidos y se reúnen para crecer, para reflexionar, me emociona mucho porque es muy difícil que esto pueda suceder. La verdad que es muy difícil. Es muy difícil que los hombres tengamos esa actitud de reunirnos con otros hombres de una manera sana, y es mucho más difícil reunirnos ex profeso para reflexionar sobre temas importantes. Por eso cuando el hermano Luis Flores, Lucho, como le decimos, creo, de cariño, me invitó sin dudarlo, ahí dije, dale, vamos, y si es para compartir un poco lo que el Señor me ha permitido tener, pues con mayor razón. Entonces, muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Y he estado orando mucho, sé que ustedes también, para que esto sea de bendición, o sea, que sea una comunidad de reflexión, ¿no? Donde todos podamos aprender, incluso yo mismo. ¿Cuánto tiempo tengo? Son las 8:20 según mi reloj. ¿A qué hora debo terminar? Nada más para organizar bien. Pues hasta donde sea posible a las 9, pero si nos alargamos un poco no hay problema, ¿verdad? Ok, sí. Entonces voy a tratar de estar hasta las 9 y no importa que después haya preguntas, reflexiones, con mucho gusto yo, o sea, nada más la cuestión de disposición, trataré de ajustarlo a ese tiempo y lo demás, yo aquí estoy, para servirles. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Ok. Listo. Sí lo ven bien, ¿verdad? Sí, adelante. Ok. Cuando el hermano Lucho me habla y me dice, queremos hablar de feminicidio, una vez más, de verdad que me dio mucho gusto el tema. Es un tema, no sé cómo debo referirlo, pero es un tema necesario, urgente, que tenemos que abordar desde todos los ámbitos y más desde el ámbito de iglesia. Desafortunadamente, temas como estos son muy poco tratados en el ámbito de iglesia. En el ámbito secular, este es un tema que se habla a cada rato en todos lados, manifestaciones, pintas, etcétera, etcétera. Entonces, el que lo estemos hablando ahora en esta comunidad de varones, hijos de Dios, varones evangélicos, para mí tiene mucho realce, porque mi experiencia en estos ámbitos es muy difícil tenerlo, ¿no? Entonces, el tema es muy, muy importante, muy urgente, y de verdad espero que lo que yo voy a compartirles ayude mucho a reflexionar, a recordar, a aprender si es necesario, pero sobre todo la idea de compartir esta información es que sea bendición y transforme nuestras vidas en lo que haya que transformar. Entonces, el tema se llama realidades del feminicidio. Recuerdo hace unos 5 o 6 años atrás, tuve la bendición de Dios de ser invitado por la Procuraduría de Justicia del Estado de Aguascalientes, así se llamaba, ahora ya se llama Fiscalía, como en el caso de Yucatán. Y iba yo, bueno, fui invitado a capacitar a agentes ministeriales, a policías judiciales, como se llamaba en aquel entonces, y a funcionarios de la Fiscalía que tienen que ver mucho con el tema de la mujer. Recuerdo que llegué domingo, la capacitación era de lunes a sábado, llegué un día antes, domingo, y desde que yo entro a la ciudad me encuentro muchos lonas, mucho aviso de que se buscaba una jovencita de 16 años. Entonces, una de mis primeras preguntas y de mis primeras necesidades de información
cuando empezamos el curso en la Procuraduría, era, oigan, cuando llegué ayer vi muchas lonas, avisos, y entonces me cuentan la historia, ¿no? La historia es desapareció, hacía como 2, 3 meses que había desaparecido, una jovencita, hija de un médico muy reconocido en la ciudad, y entonces la ciudad estaba muy impactada y era como todo el mundo buscando a esta joven. El miércoles, al tercer día de haber iniciado este curso, que fue un curso sobre violencia a la mujer, llega la directora de atención a las mujeres de la institución y me dice, maestro, ya apareció esta señorita que estábamos buscando. Y me narra lo que yo les voy a narrar a continuación. Lo voy a narrar en 2 minutos, 3 minutos. Esta chica sale de su casa y en el camino ella tomaba clases de ballet, iba a una academia, y en el camino se encuentra a su exnovio, un chico de 17 años, y entonces hablan, se encuentran y no se sabe, ¿verdad?, si esta chica fue obligada o fue por consentimiento. La cosa es que ella se traslada a la casa de este joven, donde no había nadie más que él, y estando allá, él quiere tener relaciones sexuales, ella no quiere, y entonces la mata. Cuando él la mata, le habla a su mejor amigo y le dice, oye, mira, fíjate que acabo de hacer tal cosa y no sé qué hacer con el cuerpo. El mejor amigo, un chavo de 19, le dice, bueno, ahorita voy a tu casa. Entonces llega a la casa, ven la situación, narra, y deciden, bueno, él sugiere de que la envuelvan en una sábana y la tiren a las afueras de la ciudad. Y efectivamente eso terminan haciendo. A los 2 días, este mejor amigo le habla a este chico y le dice, oye, tú tienes una deuda conmigo y yo quisiera que hoy me pagues esa deuda. Y el chico dice, bueno, ¿qué se trata? Y le dice este joven, bueno, yo recién soy novio de una estudiante de enfermería y quiero invitarla a tu casa para que estemos con ella. Yo quiero que la conozcas. Y dice el exnovio, bueno, está bien, se ponen de acuerdo y llegan a la casa. Este chico de 19 hacía una semana que conoció a esta estudiante de enfermería a través de internet, se encontraban por internet, hablaron y se hicieron novios en menos de una semana, de tal manera que ya llega como novia y estando allá, el chico de 19 le dice, bueno, no se ha terminado de que tú me pagues la deuda que tienes conmigo, porque yo te ayudé a deshacerte de un cuerpo. Necesito ahorita que la mates a ella para que ya estemos a mano y tu deuda conmigo haya terminado. La historia, este episodio termina en donde el exnovio que mató a su exnovia termina también matando a la novia de su amigo, la descuartizan y tiran los restos en un tambor donde le prenden fuego para terminar de acabar con la evidencia. Sin embargo, no se quemaron bien los dedos y al estar buscando llegan al lugar y entonces a través de las huellas dactilares pues ya saben quién es y empiezan a hacer un monitoreo con quién habló, con quién estuvo, y es como llegan con estos jóvenes. Cuando detienen al novio de la enfermera, pues él dice, bueno, ya me agarraron, ya pasó esto, pero yo puedo decirles dónde está la hija del doctor que había estado desaparecida. Entonces él cuenta toda la historia, que cómo pasó, ¿no? Salió ella a su casa, se encontró y bueno. En lo que estaban haciendo las investigaciones, las autoridades dieron con el departamento de este joven de 19 años, y cuando ellos van al departamento encuentran todas las paredes, las 4 paredes, tapizadas de unos animes muy, muy perversos, muy sexualmente perversos,
porque la esencia de estos animes era relaciones sexuales con niños y con bebés. Entonces, todas las paredes estaban tapizadas con estos animes. Y cuando investigan más, llegan al tema de pornografía y, bueno, muchos elementos que facilitaron e incitaron la actuación de estos jóvenes. De eso estamos hablando en el tema de feminicidio, y ya la lectura que hicimos, una historia, un evento muy trágico en mi versión moderna. Lo que dice esta versión es que el esposo toma cuchillo y descuartiza en varios pedazos el cuerpo de su concubina. Y ahora que estábamos leyendo, no pude evitar tratar de imaginarme, ¿no? Primero, la cruenta violación, la cruenta agresión sexual que sufrió toda la noche esta mujer, porque era violación tras violación, como narran las escrituras, violación tras violación, violación tras violación, y prácticamente moribunda llega a la puerta de su esposo, de su concubino, y es cuando la acuchillan y la van descuartizando. Eso es feminicidio. Y ahorita voy a dividir esta charla en varios momentos. Uno es, vamos a hablar qué es el feminicidio según el Código Penal de nuestro estado, cómo se configura y qué tiene que pasar para que el asesinato de una mujer se considere feminicidio. Vamos a hablar también un poco sobre cómo nos construimos nosotros como varones, social, cultural, familiarmente, cómo nos construimos. Y voy a terminar presentando así de repasada qué está ocasionando en todo el mundo el tema del feminicidio desde la mirada de las feministas. Pues son esos tres momentos que voy a abordar, y al final pues me gustaría que preguntas las revisamos y llegamos a conclusiones. Entonces, el tema feminicidio, y empiezo con esta reflexión que me gusta mucho. Conocerse a sí mismo, lo voy a leer textualmente, ustedes lo están viendo en pantalla. Conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que lo rodea. ¿Por qué quise empezar con esta reflexión de Alejandro Magno? Porque muchas veces tenemos que hacer esta autorreflexión y no es fácil encontrarnos con nosotros mismos, porque además da miedo. Entran las emociones, los miedos, las pasiones cuando nos conocemos. Y entonces, en este ir y venir constante de transformarnos, tenemos que pasar por ese filtro. Y de hecho, el Señor conoce nuestros corazones. Entonces, ese filtro no solamente es un filtro hacia nosotros mismos, sino es un filtro también que el Señor tiene para con nosotros. Y esto ha llevado a muchos varones a ver a las mujeres como un objeto, y con un objeto, como decía Michel Foucault, con un objeto se hace lo que se quiera. Entonces, ¿qué es el feminicidio? ¿Cómo vamos a entender? ¿O qué dice el Código Penal? El feminicidio es todo asesinato de una mujer con ciertas condiciones, que ahorita vamos a ver. Textualmente, como dice el Código Penal, ustedes lo están viendo, comete el delito de feminicidio el que dolosamente prive la vida de una mujer por razones de género. Eso es lo que, o sea, feminicidio es matar a una mujer, parafraseando el código, por un asunto de género, o sea, por el hecho de ser mujer. Eso entendemos como feminicidio, según el artículo 394, que es del Código Penal. Bien, ¿cuáles son las condiciones para que se pueda considerar feminicidio? Porque es por razones de género. O sea, razones de género desde el lenguaje progresista, desde el lenguaje de las feministas, que son las que han acuñado el término género,
lo voy a usar solamente para cuestión de explicación, aunque nosotros como hijos de Dios no debemos usar el término género. Por lo que acabo de explicar, el género no existe. Lo que existe es el sexo. Existe varón y mujer. Eso es lo que existe. Sin embargo, desde el pensamiento progresista que da inicio al feminismo, ellos han acuñado desde la política pública el concepto género. ¿Por qué han acuñado el concepto género? Porque ellos dicen que nosotros nos construimos ser hombres, las mujeres se construyen ser mujeres, pero además otras personas se construyen sin ser hombres, sin ser binarios. Esa es como la palabra correcta. O sea, el usar la palabra género abre la posibilidad de alrededor 50 géneros que la corriente feminista y la corriente homosexual han encontrado. El GIR, el sexo fluido, la transexualidad. Bueno, entonces voy a usar el concepto género solamente por el tema de explicación, pero ya les dije que nosotros no debemos usar el concepto género, debemos hablar del sexo, y biológicamente y naturalmente y desde la bendición de Dios, los seres humanos nacemos hombres y nacemos mujeres. Entonces, ¿cuáles son esas características para considerar el feminicidio por un tema de género? Ahí lo tienen en la pantalla. Uno, que haya signos de violencia sexual, o sea, que la mujer asesinada presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Eso es como una primera, una condición. Otra segunda condición es que haya mutilación de genitales o de cualquier otro tipo. En otras palabras, lo que le pasó a esta concubina que leímos ahora en el libro de Jueces, bajo este artículo del Código Penal, entra en el tema del feminicidio. Y no sé, sería interesante explorar, investigar si fue el primer caso narrado en la Biblia. Al menos no he leído otro de esta naturaleza. A lo mejor sí hay, pero así como tal cual de descuartizar, yo lo había leído antes y no he encontrado otro. A lo mejor sí hay, pero bueno, este episodio que leímos de Jueces cae desde este inciso 2 del artículo 394, que haya mutilaciones de genitales de cualquier tipo. Tercera característica, que haya antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que una esposa haya hecho una denuncia ante las autoridades correspondientes ha estado siendo víctima de violencia. Con esa característica, si ella fuera asesinada, cumple con este rigor del inciso 3, que dice que haya existido un antecedente de violencia familiar. Entonces, tercera característica que nos pone en el entendimiento que el asesinato de una mujer se pueda configurar como feminicidio. Veamos la cuarta, que haya habido el intento del agresor de establecer o de restablecer una relación de pareja o de intimidad. Ustedes han leído en la prensa casi a diario, casi segundo día, nos enteramos por los medios de comunicación de la muerte, del asesinato de una mujer. La gran mayoría de esos asesinatos son de dos personas que tienen o tuvieron una relación. Ese es en mi experiencia, yo diría que el 90-95% de los asesinatos o de los homicidios de mujeres que hay en nuestro estado se da bajo esta condición, que hubo o hay una relación muy fuerte, ¿no? Número 5, que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza. O sea, si una persona mata a una mujer que hacía la labor doméstica, quizá no había una relación sentimental ni afectiva, pero sí había una relación de confianza. Entonces, bajo este inciso 5, existiría entonces el delito de feminicidio. Otro, que haya habido amenazas
relacionadas con el hecho, haya habido acoso o haya habido lesiones. Desde este momento, y si se acredita a través de los mensajes, WhatsApp, inbox y demás, se acredita que hubo acoso y hubo esta serie de amenazas y la persona, la mujer es asesinada, inmediatamente entra dentro del delito de feminicidio. Otro, que la víctima, que la mujer en este caso haya sido incomunicada. O sea, a lo mejor no hubo relación afectiva, ni laboral, ni sentimental, ni de ninguna naturaleza, pero con el simple hecho que haya sido incomunicada, bajo esta característica, si la mujer es asesinada, entra en la categoría del delito de feminicidio. Y la octava característica es que el cuerpo de la mujer haya sido expuesto o exhibido en un lugar público. Por ejemplo, hace unos días, creo que, no sé si todos, pero algunos habremos leído que se abandonó un cuerpo en una guada aquí en Humán, iba a decir el municipio. Bueno, es un municipio, pero bueno, estamos ya casi en Mérida, ¿no? Y la encontraron ahí. Entonces, ella fue expuesta. Entonces, esto entra en la categoría del delito de feminicidio. Entonces, ustedes ya aprendieron hoy las 8 características que se dan para que pueda configurarse el delito de feminicidio. Tienen que ser las 8, no, con una de estos incisos se aplique, entonces inmediatamente la autoridad tiene que activar un protocolo. Yo fui hasta el año pasado, fui parte del Comité contra el Feminicidio. Estuve por 3 años, que son los 3 años que marca la ley, que podemos estar como consejeros, como miembros del comité. Y en este periodo que estuvimos, hicimos un protocolo. O sea, ¿qué es un protocolo? Es estos pasos que se deben seguir cuando se da en el caso el asesinato de una mujer. O sea, ¿qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Y entonces, cuando se da esto, se activa un protocolo donde la autoridad correspondiente, en este caso los policías, ya no se llaman ministeriales, se me fue ahorita el nombre que ahora tienen los policías, antes conocidos como policías judiciales, los PI, la Policía Estatal Investigadora. Entonces ellos tienen que aplicar este protocolo si entra en la categoría de feminicidio. ¿Cuáles son las sanciones según nos marca? Hay dos sanciones. Uno, de 30 a 40 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. O sea, esto si no hay ninguna relación entre la mujer víctima y el agresor. Entonces, ahí hay de 30 a 40 años. Si por el contrario hay una relación de parentesco o una relación laboral, docente o sentimental, se abren 10 años más de sanción, que puede ser entre los 30 a los 50 años. La diferencia entre que sea de 30 a 40 y de 30 a 50 es la relación que pudo haber habido desde cualquier ámbito, como ustedes están viendo en la pantalla, sentimental, de parentesco, laboral o docente. En caso de que el cuerpo de la mujer asesinada no entre en estas 8 características que ustedes acaban de aprender, entonces ya no se toma como un feminicidio, sino se categoriza como un homicidio. Y no son las mismas intervenciones ministeriales en un caso de homicidio o en un caso de feminicidio. Entonces, si el cuerpo encontrado de una mujer asesinada no cumple el rigor de los 8 artículos, entonces ya no se habla de feminicidio, sino se habla de un homicidio. Espero que esté claro, y ahorita que yo termine podemos, como si hay alguna duda o algo más, o sea, algo que clarificar, lo hacemos con mucho gusto. Pero ya tienen ustedes muy claro qué es el feminicidio. O sea, el feminicidio es el asesinato de una mujer por cuestión de género, y que tiene que cubrir 8 características. Y si no las cubre, entonces ya no se habla de feminicidio, sino homicidio. Hay una corriente nueva, porque este tema del feminicidio
prácticamente es nuevo. En los últimos quizás 4 o 5 años es cuando las legislaciones estatales a nivel nacional se empieza a categorizar como feminicidio. Hay una corriente nueva de juristas, de abogados principalmente, pero también de activistas pro vida y pro familia, que desaparezca el delito de feminicidio. Y en lugar de que se configure el delito de feminicidio, se configure el delito de homicidio, pero que se agrave si la persona asesinada era mujer. Entonces, que es muy diferente porque las condiciones políticas, legales y demás cambian completamente. Entonces, la corriente está empujando a que desaparezca el delito de feminicidio y en su lugar exista el de homicidio con un agravante, el que sea mujer, entonces lo hace más grave. Y ahorita que entremos a este diálogo, quizás podemos reflexionar si es mejor que se quede feminicidio o es mejor que desaparezca el delito y se configure homicidio con un agravante más, es que la víctima sea mujer. Y ahorita vamos a comentarlo y a ver a dónde llegamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad masculina? Y voy a hablar desde esos aprendizajes que tenemos sociales, familiares, culturales de ser hombre. ¿Cuál es la realidad? Y ahí ustedes tienen algunos datos. 1 de cada 5 niñas o mujeres menores de 15 años han sido víctimas de abuso sexual, en donde el que aparece como agresor es el hombre. Y ojo con esto, porque eso le ha dado mucha fuerza al movimiento feminista. Y no estoy cuestionando el movimiento feminista. En lo personal, no comparto la ideología feminista. No la comparto en ningún sentido. Sin embargo, este tipo de estadísticas les ha dado a ellas una fuerza impresionante para no solo el tema de feminicidio, sino para otro tema más preocupante, al menos en lo personal, el ver a todos los hombres como delincuentes y ver a todos los hombres como violadores, acosadores, asesinos. Esto es lo que ha dado este tipo de información y de estadística, aunque es una realidad, pero es una realidad acomodada al pensamiento feminista. Y lo voy a ver, es uno de los puntos que voy a abordar. Bueno, el tema de la UNICEF ha encontrado que uno de los negocios más lucrativos es la pornografía. Y ahí ustedes tienen otros datos. Voy a leer algunos. Las denuncias se incrementaron de pornografía, sobre todo infantil, en un 157% entre enero y junio de 2020. O sea, quiere decir que hay mucha gente, mayoritariamente varones. Hay mujeres que lo consumen, sí, mayoritariamente, debo decirlo. La pornografía es más de consumo de varones. Y ahí ustedes tienen los datos. En el tema de violencia, un dato de la Organización Mundial de la Salud y la encuesta nacional de violencia en el noviazgo del gobierno federal, habla de cada tres de cada 10 niñas adolescentes denunciaron violencia en el noviazgo. O sea, quiere decir que 3 de cada 10 adolescentes fueron violentadas por sus novios, o sea, por el varón. Y una vez más, esto es una información muy buena para el movimiento feminista. Ahora, hago una connotación del tema de la pornografía. Desafortunadamente, los hombres somos muy, no quiero decir, bueno, lo voy a decir, no encuentro otra palabra ahorita, como presa fácil para el consumo de la pornografía. Yo estoy seguro que los que estamos aquí, no sé cuántos somos, y no sé si hay mujeres también, pero bueno, cuando menos en cuestión de hombres, los que estamos aquí, puedo asegurar que más de la mitad hemos recibido o recibimos a diario videos pornográficos, imágenes pornográficas, chistes y memes pornográficos. ¿Y a qué hablo de pornografía en este momento en particular?
de presentar los cuerpos de las mujeres como objetos sexuales. Y tenemos que estar borrando o tenemos que estar saliendo de grupos, ¿verdad? De amigos. Lo ideal sería que entre grupos de varones cristianos no haya esto. La triste realidad es que sí sucede, que entre grupos de varones de iglesia también se comparten. He escuchado testimonios. Y el tema de la pornografía, que sería otro tema que yo les pongo en la mesa, hermano Jaime, Lucho, ustedes hermanos que dirigen esto, yo les pongo otro tema, a lo mejor ya lo abordaron, el tema de la pornografía. Vale la pena revisarla, dónde sale, cómo surge, qué tienen que ver nuestros neurotransmisores cerebrales, dopamina, oxitocina, serotonina para el consumo de pornografía. Ahí lo dejo y si ustedes en algún momento lo consideran, podemos abordar este tema tan importante y que en la experiencia y en los estudios de violencia sexual a la mujer, la pornografía ha sido 100% el facilitador para esta agresión. Entonces, bueno, ahí tenemos este dato y yo lo pongo a su consideración. El año pasado, antes de pandemia, asistí a un seminario, bueno, un congreso internacional contra la pornografía. Ahí en la ciudad de Guanajuato, estuvimos algunos 2 años quizás, estuvimos alrededor de 600, entre hombres y mujeres. Fue organizado por Josh McDowell, quizás ustedes, ¿verdad?, han escuchado a Josh McDowell, un tipo, tuve la oportunidad de platicar con él, un tipo muy agradable, y él trajo a conferencistas de todo el mundo, de África, Europa, a hablarnos sobre la pornografía. Todos hijos de Dios, todos evangélicos que habían sido adictos a pornografía y habían salido de ello. Entonces él los invitó para que den su testimonio desde distintas miradas. La verdad, muy interesante cómo los varones somos más, no quiero decir la palabra otra vez, pero presa fácil para el tema de la pornografía. ¿Por qué los hombres ejercemos violencia? O sea, ¿cuál es la razón? En mi experiencia, en lo que he escuchado, ustedes saben que soy psicoterapeuta, y viene gente a psicoterapia, hombres, mujeres, familias, niños, jóvenes, a trabajar ciertos conflictos que tienen. Y una de las cosas que veo un mensaje, no sé si ustedes lo ven también, no sé qué quiere decir esto, pero el contador Orlando Pérez solicita el control remoto de la pantalla. No sé qué significa esto y me da la opción de aprobar, perdónenme el paréntesis, aprobar o cancelar. ¿Qué hago? Alguien que me diga. O ustedes lo manejan allá, manéjenlo. Lo manejamos. Bien, dale. ¿Por qué los hombres ejercen violencia? Voy a dar a unas razones, no son ni las únicas ni las últimas. Por las ideas de superioridad. Vamos creciendo y somos educados a ser mucho más y mejores que las mujeres. Y entonces lo vamos construyendo. Otra razón, por estas historias de dolor, de malestar que aprendemos de la autocensura. ¿Qué significa esto? Que a los varones desde niños se nos impide llorar o manifestar emociones. Y doy un ejemplo, una ilustración rápida. Cuando corre un niño de 2, 3 años y se cae, la actitud de los adultos es: párate, no pasa nada, dale, sigue, juega, no llores. A diferencia que cuando se cae una niña, todo el mundo corremos para abrazarla, limpiarla, consolarla, y entonces ahí vamos aprendiendo. De hecho, la primera infancia, desde el primer día de nacido a los 6 años, está comprobado que son los 6 años donde aprendemos y donde forjamos nuestra cosmovisión del mundo. Bueno, una razón por la cual los hombres ejercemos violencia es porque se nos niega, se nos censura esta necesidad de abrir sentimientos. Otro, nuestras limitaciones para ser negociadores. En la generalidad, los hombres no sabemos discutir, no sabemos negociar. Lo que hacemos en lo general
los hombres y decir, bueno, ya lo dije, listo. Eso es una manera. La otra manera, los hombres con nuestros pares, lo que hacemos es usar la violencia. Bueno, ¿qué te pasa? Y tomarnos a los golpes. No sé si los que están acá lo hicieron, yo lo hice mucho de joven, como esa parte de tengo yo que ser un varón y un varón es agresivo, ¿no? Entonces es otra razón por la cual vamos construyendo de por qué somos violentos. El Señor nos va transformando, seguramente ha transformado a todos los que estamos aquí y nos sigue transformando y nuestras vidas ya no somos los mismos de cuando éramos adolescentes, jóvenes, a la vida adulta que tenemos ahora, ¿verdad? La gran mayoría, bueno, no sé quiénes estamos, pero asumo que de entre 40 para adelante, salvo el doctorcito Joaquín Jr., ¿verdad? Él tendrá, no sé, 20, creo que tendrá 21 años, tendrá Joaquín Jr., pero fuera de él creo que los demás estamos ya de 40 para arriba. Entonces vamos transformándonos. Otro, porque la violencia la vamos aprendiendo. Y aprendimos que papá gritó, y aprendimos que el abuelo gritó, y aprendimos que el tío gritó, y aprendimos que el que daba las nalgadas y los fajazos era papá, y aprendimos que mamá decía, espérate que llegue tu papá, ¿eh? O sea, ahora que llegue tu papá, le voy a decir y vas a ver qué te va a hacer. O sea, como se nos ha asignado, y creo que muchos lo han tomado como está padre, ¿no? Pero se nos ha asignado, incluso por las mujeres, esta parte de ser violentos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega papá a las 6, 7 de la noche? Mamá viene con la lista de quejas, ¿no? Fíjate que Pablito hizo esto, hizo aquello, y la mamá lo cuenta así enojada. Y fíjate que me cansó, que ya no soporto. Y entonces, ¿cuál es la respuesta esperada? Que papá diga, ven acá, Pablito, y el golpe, la bofetada, el cinturón, lo que fuera. Entonces, hemos aprendido la violencia masculina. Otro, porque no tenemos espacio de esparcimiento. En lo general, los hombres, los espacios de esparcimiento son las cantinas, son los antros, son los centros nocturnos, son los juegos de deporte de conjunto, donde al terminar el partido yo juego en un par de equipos y cuando terminamos de jugar, mis compañeros de equipo lo que hacen es tomar cerveza y es tener estos diálogos masculinos fuertes. Entonces, no tenemos esos espacios. Por eso lo dije al inicio, cuando el hermano Lucho me invitó, de verdad lo celebré porque no hay espacios donde podamos, bueno, no quiero decir que no hay muy pocos espacios donde podamos ir a hablar de estos temas y preguntar sin ninguna censura, porque además nos pasa algo a nosotros los hombres, tenemos miedo que nos censuren, tenemos miedo que nos digan, no sabías eso, o tenemos miedo que nos digan, no me digas que tu esposa te controla, o sea, no me digas eso, ¿no? O sea, tenemos miedo a la censura, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Callamos. ¿Cómo va todo? Oye, bien, ¿ah? Fantástico, ¿no? Sin embargo, creo que todos hemos conocido a algunos varones, ¿verdad? Que cuando se está hablando de hacer alguna actividad, inmediatamente el esposo mira a la esposa, así como pidiéndole el permiso, ¿no? Y entonces así como, no sé si ustedes, bueno, no sé si ustedes ven televisión o se pasan todo el día leyendo la Biblia. Yo sí veo televisión. Y hay un programa que se llama Vecinos, ¿no? Un programa solo de esparcimiento. Y uno de los personajes se me olvidó ahorita el nombre, es un esposo que de verdad, o sea, su esposa es la violenta y su esposa lo ofende y él no tiene voz ni voto para nada. Y cuando él quiere decir algo, mira a su esposa y la esposa la ve fea, entonces él dice, no, gracias. O sea, esta ilustración de este personaje es muy común, ¿verdad? En algunas relaciones de pareja. Entonces, no tenemos espacios donde hablar, porque nos censuran o nos burlan. Otro, porque la necesidad de tener dinero y el trabajo nos da ese poder y hace mirar que lo que hace la mujer en el plano doméstico es de servicio. Entonces yo tengo el poder sobre ti y otra razón por la cual los hombres ejercen violencia es porque abusamos del poder. El poder no es malo, el poder es necesario.
La autoridad tiene que tener poder. El problema es cuando abusamos de ese poder. Entonces, ya tenemos aquí algunas ideas de por qué, no sé si ya no puedo seguir moviendo, pero ya no tengo la función de mover la diapositiva. No sé qué podemos hacer con esto. Es que aquí debo tener una función que he estado usando para ir en la flechita. Ahorita ya no la tengo, entonces no sé si iba a decir, Hermano Joaquín, ¿podrá Este, hacer algo al respecto? lo que ¿Será puede hacer es dejar de por el compartir su tiempo? pantalla y volver a compartirlo para que, porque piensa que le entró como una Hasta especie de aquí otra error. vez. Ok, bueno, a ver, entonces vamos a dejar de compartir. No quería hacerlo, pero bueno, ya está. Entonces vuelvo a entrar, ¿no? Sí, ¿No será que el hermano Orlando nos metió y nos quitó aquí el... Ahora sí ya lo tengo. Ok, ¿qué silencios tenemos? Dije hace un momentito. Estamos negados a expresar el afecto. O sea, los hombres no lloramos. Solo, ¿saben cuándo en lo general lloran los hombres? Cuando están borrachos. Ustedes vean, seguramente tienen amigos, ¿verdad? Que no conocen al Señor y han ido a alguna convivencia, porque soy de trabajo y demás. Y ustedes vean cómo los hombres, cuando están bajo las influencias del alcohol, lloran con ganas, lloran con ganas. Entonces, social, cultural y familiarmente, por lo que he explicado, se nos han negado la expresión del afecto. Entonces, eso lo tenemos que callar. O sea, no puedo hablar de mi tristeza porque nadie me va a entender. No puedo hablar de mi dolor porque nadie me va a entender. Entonces, se nos ha negado esa expresión de afecto porque se nos ha prohibido de una u otra manera, como hice la ilustración, ¿verdad? Del niño de 2, 3 años cuando se cae, párate, no llores y sigue jugando, ¿no? Se nos ha prohibido esto. Está como muy clara la imagen, ¿verdad? Que ante un evento de tristeza, sobre todo cuando fallece un ser querido, pareciera que nosotros los hombres no podemos llorar y despedirnos y hacer nuestro duelo. Entonces tenemos ese silencio. Amistades y afectos entre hombres cuestionada, ¿no? O sea, vemos una escena de dos mujeres abrazadas o caminando de la mano sin ningún tema de homosexualidad, sino como buenas amigas y no pasa nada. Los hombres, si caminamos, ¿no? El brazo, inmediatamente vienen las burlas y vienen los cuestionamientos de que somos homosexuales, de que somos gays. O sea, la risa, la burla, la guasa inmediatamente aparece. Entonces, pareciera que nuestros afectos también están silenciados, porque se nos ha enseñado a tener éxito y no a fracasar. Entonces tenemos que ser duros, tenemos que lograr como sea, pasar por encima de quien sea para ser exitosos. Y de esos dos últimos que me parecen muy significativos. Una, no sé cuántos de los que están aquí tienen gratos recuerdos de tener diálogos bien padrísimos con sus papás. Mi experiencia, yo no tuve esos diálogos padrísimos con mi papá. Y debo decir que tengo un grandioso papá, un maravilloso papá y un tipazo de hombre, es mi padre. Pero sí puedo yo compartir como testimonio que quizás el único punto y lunar negro es que nunca hubo este diálogo, ni siquiera abrazos. Ahora él tiene 88 años, todavía tengo la bendición de tenerlo y ahora yo voy y lo abrazo, le digo, usted ya está viejito, no puede defenderse y lo abrazo, y le digo, le estoy dando los abrazos que usted nunca me dio. Y digo, bromeo con él, pero la realidad es que yo no tengo abrazos de mi papá, ni tengo esos diálogos con mi papá. Y cuando yo decido casarme y abro la posibilidad de ser padre, una de las primeras cosas que me dije a mí mismo fue que yo no voy a repetir lo que hizo mi papá. O sea, yo voy a abrazar a mis hijos, voy a besar a mis hijos y voy en la medida de las posibilidades, voy a platicar con ellos. Y debo decirles, hermanos, con todo el corazón en la mano, gracias a Dios he podido lograr esos dos propósitos como padre.
de abrazar, besar a mis hijos y de tomar tiempo con ellos. De hecho, una decisión que yo tomé, mi hijo mayor tiene 23 años, desde los 19 años, casi 18 para 19, él quiso trabajar y Dios le bendijo con un trabajo. Y yo decidí llevarlo, digo, cuando no tiene vehículo, llevarlo a su trabajo, y no saben qué ricos son nuestros diálogos. Y hablamos, digo, cuando salgo con mi otro hijo, platicamos. Hay poco diálogo entre padres e hijos que no sea el de regañar y el de llamar la atención. Y entonces eso nos provoca silencios. Y el último, que se me hace también muy significativo, es los abusos sexuales que muchos hombres han vivido en la infancia. Y cuando digo muchos hombres, realmente muchos hombres han vivido una experiencia de abuso sexual por un primo, por un tío, por un papá, por un abuelo, por un amigo. Y de verdad es impresionante, al menos lo escucho en terapia, lo escucho en conferencias al terminar, perdón, lo leo cuando me escriben mensajes privados, cómo muchos hombres han vivido un abuso sexual. ¿Cuál es la diferencia de quien vivió abuso sexual y lleva una vida en armonía? Características personales, contención familiar, red social de apoyo y la sanidad del Señor ante este abuso. Si las emociones no se hablan, el abuso sexual menos. Y pareciera que es normal que los hombres sufran abuso sexual. Hace poco más de un año atendí a un chico de 24 años, estudiante de universidad, que llega conmigo por un tema de adicción a las drogas y adicción al sexo. Él llevaba, era un hombre, una familia de mucho dinero, y su habitación estaba ya pues aparte de la casa, y entonces él metía mujeres, sexo. Y bueno, yo le digo, dentro parte del proceso sería bueno que esto lo hablaras con tu papá. Bueno, armamos todo para que él pudiera hablarlo. Él consintió en que se lo cuente al papá. Hacemos la sesión para el papá, llega el papá y después de algunas introducciones, él dice: papá, bueno, yo te invité a que vengas a esta sesión porque debo decirte, y le cuenta, ¿no?, que él fue abusado cuando él tenía 12 años. Se fueron a Canadá a un intercambio, y su primo, él tenía, como adolescente, él tendría 13, 14 años, y su primo tenía un año más que él. Y estando en este internado por un año en Canadá, el primo le abusa. Y entonces, créanme que el tema de abuso sexual mueve, erotiza cuerpos, la perspectiva del sexo y demás es impresionante. Por eso, muchos hombres silencian los abusos sexuales que vivieron, que sufrieron, y de alguna manera esto facilita sus maneras explosivas, y más cuando se mira a la mujer no en igualdad, sino en menor estima, y entonces cuando hay un abuso de poder, entonces se dan las violencias. ¿Cuáles son nuestras asignaciones social, familiar y culturalmente de ser hombre? Ser proveedor, ser protector, ser atrevido en los deportes con las mujeres, ser alcohólico, ser mujeriego, ser violento, ser agresivo, ver pornografía. Pareciera que esas son las condiciones, ¿verdad?, que los hombres tenemos para ser hombres. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como padres, como esposos, como amigos, como hijos, sabemos que esto no nos hace ser hombres, y lo hemos aprendido, y el Espíritu Santo nos da discernimiento para que nosotros no repliquemos estas construcciones que están viendo en pantalla, ¿verdad? Quizá la de ser proveedor en un buen sentido, y no de ser proveedor que me permita violentar. Pero todos los demás, nosotros tenemos las herramientas, ¿verdad?, tanto espirituales y a través de las Sagradas Escrituras, de cómo podemos ser hombres plenos sin ser una repetición de estos estereotipos que ustedes ven en pantalla. Y voy terminando. Esto es como construimos nuestra sexualidad los hombres.
Aquí yo les puse algunas imágenes variadas a los... No veo los Simpson, la verdad no me gusta, pero me decía el capacitador del Instituto Nacional de Ciencias Penales que nos proporcionó estas imágenes en un curso que llevamos con él, que estos son hermanos, me parece. Bueno, él decía que eran hermanos y cómo el hermano está abusado sexualmente de su hermana. La otra imagen de este vaquerito de Toy Story, ¿no? Cómo está entre dos nalgas de dos mujeres, o sea, cómo es como el hombre tiene que estar en sexo, y Sailor Moon, esta caricatura de los 80s, ¿verdad? Como siempre estaba rodeada de mujeres lolitas, que es una mujer lolita, una mujer adulta que parece niña adolescente, y eso genera más excitación y placer y deseo de poseer. O sea, ustedes están viendo las imágenes. Es como en lo general, desafortunadamente, los varones construyen sus procesos de sexualidad. Y termino con este tema del progresismo y en particular del feminismo. Lo mencioné hace un momentito, las estadísticas, las realidades de asesinatos de mujeres le ha dado mucho poder al feminismo a tal grado, ¿verdad?, que ya promueven otros géneros, pero además su lucha es contra nosotros, porque nosotros somos el patriarcado opresor. Así nos miran las feministas, y al patriarcado opresor hay que destruirlo. Por eso ellas nos odian, incitan el odio hacia los hombres, porque si bien es cierto que hay realidades donde hay hombres que están asesinando mujeres, también debo decirlo, la realidad es que no es una situación de urgencia, cuando menos aquí en Yucatán. No, o sea, las mujeres siguen saliendo, sus hijas, sus esposas, sus mamás, sus hermanas salen a la calle sin ningún temor. Sin embargo, ellas presentan el panorama, incluso dicen, nos están matando. No, espérame, no, los hombres no estamos matando a las mujeres. Hay hombres que por alguna circunstancia emocional o mental deciden acabar con la vida de una mujer, pero las feministas lo usan para sus propios objetivos, ¿verdad? Para odiar al hombre. Termino mi exposición, ahí dejo por si alguien quiere tomar mi información y alguna pregunta en otro momento. Ahí está mi perfil, mi correo, mi página y mi número telefónico, si alguien de ustedes en algún momento considera que quiere tener alguna idea o algún comentario de mi parte. Tenemos que transformarnos, hermanos, de verdad. Está padre ser hombre porque nos da una zona de confort. No está padre cuando abusamos de nuestra posición de varones en esta desigualdad, y tenemos que transformarnos y ser hombres en sana convivencia con las mujeres. Voy a quitar la pantalla. Tenemos que ser hombres en sana convivencia con las mujeres. Tenemos que tener sana convivencia con nuestros pares, con nuestros hombres, y tenemos que lograr de verdad ser testimonio y ser bendición para las mujeres con las cuales convivimos. Háblese hermanas de iglesia, esposas, hijas, mamás, amigas, compañeras. O sea, tenemos nosotros que ser esa luz y tener que ser esa sal como varones en este mundo, ¿verdad? Que aunque cuando menos en Yucatán no se están matando mujeres, pero sí a nivel global hay una actitud de hombres, ¿verdad? Que en el abuso de su poder y en el uso de los cuerpos de las mujeres, que las están violando, que las están asesinando, que las están descuartizando. Y termino con un testimonio último. En el 2013, María Belia, una niña de 7 años, aquí en Mérida, en San José Tecó, fue abusada, fue violada, fue asesinada y fue descuartizada y fue semienterrada por un chavo de 16 y un hombre de 42. Entre los dos hicieron todo esto que les acabo de narrar.
La realidad es que sí hay hombres que con una perversidad destruyen la vida de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres adultas. Tenemos que ser ustedes y yo ese parteaguas, esa contención para que los hombres con esa construcción y asignaciones que les comenté no sigan más. Hermanos, paro, ya me pasé unos minutos del tiempo, paro y entremos a estos diálogos reflexivos con mucho gusto. Y cuando haya que parar, pues ustedes ya me dan indicación. Entonces estoy a sus órdenes.